Saludos amigos, hoy 7 de agosto de este año 2013. Mire, los temas políticos, las rencillas en ese ambiente, fundamentalmente en el sector opositor, y en general esa propensión que tenemos a escandalizar con eventos que no tienen categoría siquiera para merecer la atención pública, nos hacen pasar por alto las cosas grandes, extraordinarias, trascendentes que acontecen en la sociedad dominicana y que están transformando al país a una velocidad que yo he dicho muchas veces. Un día vamos a amanecer como una sociedad avanzada y la mayor parte de la población dominicana estará sorprendida de ello, porque se le ha vendido que la sociedad y el pueblo dominicano y toda su estructura económico-social lo que hacen es retroceder o anclarse en el tiempo, y por tanto no hemos progresado según una visión interesada de quienes quieren demeritar a quienes han dirigido al Estado en los últimos 20 años. Aún antes, pero todo se está centrando en los últimos 20 años porque el objetivo fundamental es demeritar al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido, como todos sabemos, la responsabilidad de dirigir por 12 años las transformaciones económicas, sociales e institucionales de la República. Por eso, eventos como el de ayer, en que el presidente de la República entregó 5.272 becas a igual número de estudiantes con excelencia académica, que cursarán carreras de nivel superior, de grado y maestría en universidades de la República Dominicana, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hay algunos que van incluso al sudeste asiático. Esas cosas son las que dan un tinte ya definitivo de calidad, de transformación a la sociedad dominicana. Eso viene aconteciendo hace años, lo único que en esta ocasión se produce un incremento del compromiso del Estado con estos becarios, que por cierto, se estilaba hace unos años, ya eso no acontece, que cuando usted enviaba un becario a Europa, lo dejaba por allá colgando y se le retrasaban los pagos y lo que hacía era pasar muchísimas dificultades. Pues bueno, que ustedes sepan que estos becados por el Estado dominicano son tratados de una manera responsable, formal, y lo único que ha motivado es reconocimiento y agradecimiento de ellos y de sus familias a un Estado maduro que ha depositado en esos jóvenes el futuro de la patria. Porque es verdad que una sociedad que pulsa cada día por pasar a mayores estadios de desarrollo económico y social e institucional, necesita captar lo mejor de la experiencia acumulada a nivel mundial, y para eso envía a estos jóvenes estudiantes, para que ellos cuando regresen aporten al país, a su sociedad, en el plano público y privado, los conocimientos que reciben en esos centros especializados a los cuales son enviados. Cuando el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, asistió a este acto del Ministerio de Educación Superior, celebrado en el estadio de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el presidente sabía perfectamente que estaba dando un paso histórico, de esas cosas en las que usted las cree rutinarias, simples, pero que tienen significación, y solo los actores más comprometidos saben que apuntan a la historia
como lo sabe el presidente de la República, Danilo Medina. El presidente dijo ayer, este programa va a tener el apoyo decidido de este gobierno, de mi gobierno. Lo han tenido, pero esa garantía que de los anteriores gobiernos, principalmente los del PLD, pero esa garantía del presidente, cuando anuncia a su vez una multiplicación de los recipientes, cuando va personalmente a decirle a los becados que cuentan con su respaldo, con su apoyo manifiesto, el presidente lo que le está es transmitiendo la resolución, la firme resolución que ha adoptado el Estado Dominicano de estar al lado de estos jóvenes. El presidente aprovechó para manifestar el problema que tenemos con los ninis, los que ni estudian ni trabajan, una proporción importante de la juventud dominicana que se ha quedado entrampada, sin opciones en la sociedad dominicana. Y que se ha propuesto el presidente mediante programas específicos resolver, atacar ese problema, que por cierto no es solo nuestro, es una enfermedad mundial que ha traído la economía moderna, la famosa globalización y los estallidos de las burbujas hipotecarias, financieras, la recesión mundial. A esos muchachos que no se prepararon oportunamente o que no se les dio oportunidad para hacerlo, se les está poniendo la cosa muy difícil y tienen que generarse iniciativas muy inteligentes, muy creativas, para poder darle utilidad y para que no sean, por cierto, una reserva de desorientación y de prácticas indeseables, violatorias de la ley y de las buenas costumbres. Eso es exactamente lo que Saito tuvo ayer, que por cierto dejó en claro el firme compromiso del gobierno por ejecutar el 4% del presupuesto que le ha sido asignado a la educación, 100.000 millones de pesos que le han sido asignados a la educación para impactar todo lo que es este tema, esta necesidad nacional. Ayer estuvimos por aquí con la excelente intervención del señor rector del Instituto Tecnológico que opera ahí en San Luis, el señor de Lancer. Ese instituto, lo que mostramos ayer son cosas extraordinarias, orientados precisamente a darle cabida a los jóvenes de ambos sexos que se han quedado en cierta medida atrapados en las dificultades económico-sociales para poder dar el paso de adquirir conocimiento y ser útiles. Ese instituto, el ITSC, que opera en San Luis, al estilo de los institutos que se han desarrollado mucho en Estados Unidos, el Community College, así se le llama en Estados Unidos, y que aquí, Colegio de la Comunidad, sería la traducción local, y que procura poner a bachilleres en acceso a una cantidad de profesiones que tienen que ver con la mayor parte de ellas con servicios, graduarlo en tiempo hábil con suficientes laboratorios y centros que le garanticen que inmediatamente salgan de esa institución puedan ser ocupados en actividades productivas de servicios. Eso es una respuesta a eso de los ninis, porque muchas veces los ninis se quedan desestimulados en el proceso por falta de recursos de acceso a niveles educativos. En esta ocasión estamos hablando de una institución pública patrocinada, sustentada, financiada por el Estado, de altísima calidad. Lo que vimos ayer es trascendente
para que puedan ingresar a los centros educativos. Eso por un lado, pero el otro, muchas veces a mí me llaman la atención, amigos, porque ustedes se han dado cuenta que los jueves, fundamentalmente los jueves, que son días se lo dedicamos aquí a la agropecuaria, yo vengo visiblemente mostrando unidades de tabaco. Y dirán, bueno, este quiere decir que es fumador de tabaco. Sí, en efecto, somos fumadores de tabaco desde los últimos 28 años. Comenzamos en el 40 y entonces hemos estado fumando tabaco desde entonces. Pero, ¿ustedes saben por qué yo lo hago? Es el reconocimiento a que esto que ustedes ven aquí es el principal aportador de divisas que tiene el país. Es el tabaco. El individual, ningún otro sector de la agropecuaria aporta tanto como esto. 480 millones de dólares en tabacos hechos a mano y también a máquina. Somos líderes mundiales en la producción de tabacos a máquina, que salen como si fueran cigarrillos. Y 20 millones de dólares de tabaco en rama, negro de olor de República Dominicana. 20 millones de dólares produjo todavía el tabaco en rama en la República Dominicana, que algunos creerían que desapareció. Y que hace 50 años era nuestro cuarto renglón de exportación nacional. Ahora es de la agropecuaria. Miren, el tabaco fue referido por nuestro ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, cuando pasó revista al primer año de ejecución de este gobierno y cuando resaltó que los aportes de la agropecuaria en este primer año van a superar la agropecuaria nada más, o sea, azúcar, café, cacao, tabaco, productos tradicionales de la agropecuaria, más de 2.000 millones de dólares. Miembros de este equipo, como don Orión, que estuvo por un tiempo siendo un promotor de las exportaciones tradicionales dominicanas, cuando trabajó para el CEDOPETS, el Centro Dominicano para Promoción de Exportaciones, saben muy bien lo que significan 2.000 millones de dólares en productos tradicionales. Pero el tabaco ese que ustedes ven, que cualquiera creería que es por pura exhibicionismo, nosotros lo tenemos en reconocimiento. El tabaco aporta más él solo que la combinación, la suma de azúcar y mieles, de cacao y de café, para que tengan una idea de a dónde se ha disparado eso. Claro, somos el principal exportador mundial de cigarros desde el 1997. Exportamos más de 500 millones de unidades de cigarros. Y ya nuestras marcas están ameritadas como las mejores del mundo. Y el que más cerca nos sigue ya no es Cuba, ni siquiera es Honduras, pero nosotros lo superamos en más de un 50% en el total de unidades de cigarros enviados al mundo entero. Están por todas partes ya los cigarros dominicanos. Se ha oído hablar de la conchinchina también allá. Entonces, esas cosas tienen una altísima significación. Hay unos expertos en ambiente y que viven haciendo acopio de prácticas que se imponen en otros países y que dicen que es impropio exhibir el tabaco, y no se dan cuenta que esa campaña que ustedes ven en Estados Unidos, en Europa, contra el tabaquismo, no han podido acabar con la Philip Morris o con las otras grandes marcas de producción de cigarrillos de los Estados Unidos de Europa. Están ahí.
porque esas son prácticas, cultos que todavía la sociedad moderna mantiene, reducidos ciertamente, pero con suficiente mercado como para hacer grandes corporaciones. La República Dominicana, que por cierto cuando los descubridores llegaron a esta isla, los descubridores de América, encontraron el tabaco plantado aquí, no fue que nos lo trajeron de África, y no. El tabaco es una especie nativa de esta parte del mundo. Condiciones de suelo, tierra, clima, la generaron como una hierba natural, si usted quiere buscarle algún origen. La encontraron los descubridores, primero aquí, los cubanos siempre de vivos dicen que primero allá. Primero aquí, los primeros pobladores de la Isabela, cuando penetraron hacia la línea, encontraron plantaciones de tabaco. Las primeras misiones de Colón hacia el centro de la isla encontraron ceremonias de la caoba, porque los taínos fumaban por la nariz y hacían una ceremonia para fumar el tabaco. Y luego lo encontraron en Cuba porque es que las características de una zona específica de la isla se replican en Cuba también. Ahorita cuando hablemos de los geólogos, con los geólogos que están hoy de visita por aquí, esta cosa la podríamos notar. De todas maneras, ese reconocimiento yo creo que es valedero al tabaco dominicano, que hoy por hoy saca la cara cuando más lo necesitamos para que mantengamos en crecimiento nuestras exportaciones y una actividad productiva que nos resalta en el mundo entero. La República Dominicana es reconocida como principal exportadora de tabaco, de cigarros específicamente hechos a mano, también los hechos a máquina. Somos principales productores de los hechos a máquina, más importante que los Estados Unidos, para que lo sepan. Producimos más unidades que en los Estados Unidos. Y eso nos hace, por tanto, nos obliga a hacerle un reconocimiento como lo hizo el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, cuando intervino en una rueda de prensa este lunes, destacando el primer año de ejercicio. Vi por primera vez, buenos días, don Orión, buenos días, don Moza, don Héctor, a la YAT, reconociendo el trabajo de que ha hecho el Estado, el gobierno que preside Danilo Medina, con la agropecuaria. Dice que los préstamos han sido a tiempo, que el Banco Agrícola solo ya es desembolsado en lo que va de año, en este primer semestre, 8.500 millones de pesos y que en créditos, y que es previsible que supere los 12.000 millones en lo que resta de año, que ciertamente es muy importante. Eso probablemente signifique entre un 45 a un 40 a un 45% de todo el crédito a la agropecuaria que se conceda. Dice que también ha habido un esfuerzo por incrementar la tecnología y muchos avances, como la trazabilidad, cosa que aquí no se aplicaba. Y bueno, nada, que la agropecuaria moderna reconoce a la YAT, la Junta Agroempresarial Dominicana, el templo de los grandes empresarios agropecuarios del país, que se está respondiendo a las expectativas que tienen ellos acerca de lo que debe ser el campo dominicano. Interesante. Bien. Saludos amigos, saludos jóvenes. Bueno, ya estamos a pocos días de cumplir año el gobierno, el primer año, perdón, del gobierno del presidente Danilo Medina, y por tanto ya es oportuno que uno haga señalamientos relacionados con una evaluación de los primeros 365 días de este gobierno. A mí me llama mucho la atención la ejecución del presupuesto durante el primer año del gobierno y cómo la sociedad ha ido asimilando una cultura del ahorro en tiempos de vacas flacas, porque hay que señalarle al país que a pesar de que nosotros no nos estamos, no tenemos una situación de hambruna, de crisis global, de colapso de todos los indicadores económicos,
en el mundo, y obviamente nosotros como economía, tenemos una situación de precariedad y una situación no solo de precariedad, que siempre la hemos vivido, sino una situación de peligro, de que economías como la nuestra puedan en un momento determinado producir un nivel de colapso. En América Latina, por suerte, los gobiernos han entendido el momento y en todas las unidades que se han dado alrededor de los estados y las políticas internas de los gobiernos ha estado siempre destinada a la prevención, al manejo de una dinámica interna de su economía que ha estado respondiendo bien, contrario a otros lugares en el mundo, incluido China, que ha reducido su crecimiento estrambótico de los últimos 25 años. Y la India, que también, y Brasil en América Latina, que ha tenido no un retroceso, sino una desaceleración de su tremendo crecimiento año por año. Cuando ustedes ven el informe sobre la ejecución presupuestal en el primer semestre del año, el gobierno tuvo solo un déficit de 18.801 millones de pesos. Es decir, como en su familia faltó de lo que usted pudo reunir en el mes y ejecutar su presupuesto, le faltaron 18.000. En el caso de una familia puede ser 18.000 pesos o 1.800 pesos conforme el nivel de ingreso. En el caso del gobierno son 18.000 millones. Eso equivale, creo yo, al 0.2 del Producto Interno Bruto, el monto del déficit. Es decir, muy por debajo del 2.7, que es el que se programa el gobierno para finales de diciembre. Es decir, en los primeros 6 meses, si dividimos en 12 el año, y dicen, bueno, va a ser 2.8, para ponerlo redondo, 2.8 al final de año. Debió ser, dividiéndolo por la mitad, 1.4. Bueno, es 0.2. Eso es lo que te indica el contrañimiento. Es un contrañimiento fuerte de la economía. Sí, pero se siente. Se siente, es verdad que se siente. Tiene su parte buena, tiene su parte mala. Es igual que cuando uno le dice al médico, mira, tiene que reducir la bebida porque te puede pasar algo. Tu hígado está muy graso. Y tú calculas un mes y de repente te pasas 6 meses sin beberte un trago y 9 meses, que no ha pasado a nosotros. Y cuando viene a ver uno está rozagante, le ha bajado la barriga, y uno dice, oh, pero mira, va a ser 9 meses y no me pasó nada. Y vuelvo con más fe. Entonces viene el gato con más fe. Eso de 0.2, cuando no estamos hablando como economistas, estamos diciendo mitad por mitad. Si es 2.8 que yo me propongo reducir el déficit global de la economía dominicana es de 6.7, según los economistas, ¿verdad? Y entonces yo digo, yo me voy a poner a 2.8, como si fuera voy a rebajarla de libra al final de este año. Pero ya en el curso del tratamiento, mis expectativas, mis perspectivas van que yo nada más estoy en 0.2. En vez de estar a la mitad del año, yo debía haber estado en 1.4. 1.4, la otra mitad 1.4, acumulado 2.8, ¿verdad? Máxime, si tomamos en cuenta que lo que se pretende es bajar del 6.5, del 6.4 al 2.8. Eso le digo, eso te digo. Yo voy este año al 2.8, sí, pero yo estoy en 0.2 a mitad de año. Sí, pero tú estás bajando de 6.4 el año pasado a 2.8. Lo que es un sacrificio enorme. Vamos a ponerlo con Héctor. Héctor puede tener 215 libras y le dicen tiene que tener 180 libras en un año. Y de repente el hombre va, que si sigue por ahí, va a tener 140 al final de año. Sí, es más feo. Si sigue por ahí, entiendes? Porque primero es mucho lo que hay que bajar, pero segundo es mucho lo que yo estoy proponiéndome de rebajar también por encima. Entonces, eso es excesivo, sí. Pero la pregunta entonces ¿es bueno y es malo? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. La luz es como que tú quieres estar bien con Dios. No, es las dos cosas. Te lo voy a explicar, Pedro. Pedro, es bueno y es malo porque no es malo que en tu casa tú hagas ahorro. Sobre todo si todo lo que te está ahorrando son gastos que van con
¿cómo dicen los bares, restaurantes? ¿Cómo es el turismo? Bebidas, Bebidas, bares y restaurantes. O sea, toda esa área que tú te la ahorres, sí. está bien. Ahora, cuando tú comienzas a ahorrarte ya, que le dices a un muchacho, mira, me falta un pantalón, un momentito, vamos a esperar el otro mes, que este mes estamos apretados, me falta esto, los útiles de la escuela, entonces ya tú te estás yendo por una parte mala. Lo que el gobierno le ha enviado a la sociedad dominicana un mensaje claro de que hay que promover el ahorro público, pero también le ha enviado un mensaje claro, a mi modo de ver, y tú lo mencionaste con los 5.000 becas estudiantes, de que hay que redistribuir el ingreso basado en una política de equidad. Tú acabas optimizar los recursos, lo poco que hay, multiplicar los panes y los peces. Y si la YAD, la Junta Agroempresarial Dominicana, te dice que tú señalabas que casi más del 40 y tanto % de las necesidades de crédito del sector agropecuario nacional le está supliendo el Banco Agrícola, que ha prestado a 12% tasa de interés cuando prestaban hasta 36%. No, 18 en momentos, estamos hablando de los tiempos de la convulsión, porque hacia ahí que tú no quieres llegar, hacia la convulsión. Tú dices, cuando yo era un alcohólico anónimo, yo me bebía todos los cuartos de la casa. Bueno, así es, Pedro, aunque no le guste a uno decir, cuando eso está en 2003-2004 a 36% para el campo, ¿o no? Se puso un promedio 18, que es mucho para el campo. La banca privada Pedro, llegó a prestar 36. Llegó la banca privada llegó a prestar 36. Y todavía te prestaba 18. El agrícola te prestaba 18. El agrícola te prestaba 18, ¿cuánto? ¿3.000 millones de pesos al año? ¿Por qué? Que también, Pedro, vamos a verlo. ¿Qué tú haces completar 18, 3.000, 4.000, 2.000 y pico de millones? Cuando el reclamo era 25, 30.000 millones de pesos. Ya entendiste, ¿verdad? Ahora está por encima de 10.000 el agrícola, al 12%. No, va a llegar a 12.500 aproximadamente. Está bien, hoy estamos analizando ahora. No, la tasa es el 12%, pero además la burocracia. Hay sectores que, y segundo, hay sectores a los que le presta al 6. Y segundo, la democratización del crédito. Sí. Es decir, un énfasis en quienes no saben llegar a la oficina del Banco Agrícola a pedir prestado, medianos y pequeños productores agrícolas. Porque también el Banco Agrícola le prestaba a los grandes, no creas que no. Ahora están con una democratización que tú encuentras que cualquiera tiene un préstamo del Banco Agrícola, pero también el Banco Agrícola se jacta ahora de decir que su recuperación ha aumentado. Pues bien. Entonces, ese es un mensaje, a mí me parece positivo para la sociedad. Yo le digo al sector privado, a veces nosotros cuatro nos coge con el sector privado, que es el verdadero dínamo de la economía dominicana. No puede ser el gobierno el dínamo de la economía. El sector privado debe ser el sector privado. Pero tú le preguntas ahora, ok, el gobierno te dice que ya lo que ustedes querían, está reduciendo el gasto, más de lo que ustedes aspiraban, al punto de que están enseñando al burro a no comer. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo ustedes? Segundo, ustedes reclamaban transparencia. Acusen al gobierno de corrupción, acúsenlo, digan qué área del gobierno está ahora mismo involucrada en privilegio, porque la corrupción no es robarse el dinero. No es solo robarse el dinero, la corrupción es también propiciar o discrimen o privilegio. Así es. Entonces, digan, en las importaciones de bienes agropecuarios, derivadas del casta. Eso terminó. Diga, ¿dónde está? Ahora dicen que están siendo demasiado rígidos, que no está llegando, que sí o qué. Sí. Bueno, pero ¿y qué? ¿No ustedes decían que ahí había una búsqueda? Pues búsquenlo. Ahora busquen en el gasto público, en educación, donde el dinero está tirado a la calle en medio. Digan quién se está robando el dinero en educación. Díganlo. En el ámbito... no O haciendo compras dirigidas a suplidores privilegiados. En Promese. Que por cierto, hay que vigilarlos. Pregunte otro sitio donde se puede conseguir mucho dinero en la compra de medicamentos para el sector público. Promese. Búsquenlo. Lo que hay es reconocimiento del sector privado. Y a propósito de los dueños del país que amenazan con una huelga, 3.5 millones de galones de combustible les regala el Estado Dominicano a esa gente. Díganle cómo se lo están robando, quién lo está haciendo, cuál es la manipulación que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. No. Entonces, ya el gobierno en 6 meses cumplió con todo un programa que era de recuperación de la confianza pública, la transparencia y manejo adecuado del gasto, que no quiere decir que es contrario a lo que realizó el gobierno anterior en materia de gasto. Las circunstancias eran distintas. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está la inversión privada?
cómo el sector privado corresponde a la confianza del sector ya establecida del sector público. Entonces, lo que le dicen a uno, falta el sector eléctrico. El sector eléctrico que te decía ayer, Pedro, cuando tú hablabas, yo digo, requiere un financiamiento de ¿cuánto tú piensas? Centenares de millones de pesos. El sector eléctrico en este momento demanda 4.000 millones de dólares. No, pero pon lo que está en planes. Son 200.000 millones de pesos. No, lo que está en planes, Pedro. Lo que está en planes de los 1.200 a 1.000 megas. Eso requiere 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares son unos 85.000 millones de pesos. ¿Dónde están? Hay que buscarlos. 2.000 millones de dólares son... Sí, 40 y 40 y 41, 85.000. Eso va a la deuda pública, 20 años posiblemente, si se busca por los ámbitos multilaterales. ¿Por qué no estamos trabajando eso? Lo que le dicen, el gobierno está parado, dice el Caribe, Odebrecht no tuvo parada con las construcciones, ¿verdad? Entonces, el gobierno no ha cumplido nada en el sector eléctrico. No, el sector eléctrico requiere yo se lo he dicho, requiere de un acuerdo nacional en que el sector privado termine por entender que esa no puede ser su fuente de acumulación originaria fundamental de capital, Pedro. Porque esa es una de las matrices fundamentales del desarrollo. El sector eléctrico en la República Dominicana, en toda parte del mundo, es un servicio público. Es la contradicción más terrible que tiene la economía dominicana. Antes de ir a ustedes les digo lo siguiente, por el lado generador no hay en América Latina, y salvo en el mundo, salvo que no sea Apple, ¿cómo se llama los otros? El sector alta tecnología, ningún sector en el mundo de hoy, ni el petróleo, acumula una fortuna en términos relativos como la acumula el sector generador en la República Dominicana. Ningún sector, Pedro, en cuanto a la relación que hay de inversión, rentabilidad. No es posible eso. Y ningún sector en el mundo que no sean los subsidios directos puede establecer por años pérdidas como la están estableciendo las tres distribuidoras de energía del Estado. No es posible, Pedro, porque si tú lo mandas directamente, por ejemplo, las transferencias que hace el gobierno a los sectores vulnerables de la sociedad a través del programa de solidaridad, no se contabiliza como pérdida, transferencia presupuestaria, están señaladas, pero cuando tú mandas 1.500 millones de dólares al año vía transferencias hacia el subsector eléctrico para reducir déficit, ni siquiera para conjurarlo totalmente, eso es pérdida, y eso pasa por años, ningún Estado puede soportar eso. Sin embargo, aquí no nos dicen nada, sino el sector eléctrico, la evidencia oficial, no, la acumulación abusiva de rentabilidad por parte de un sector en detrimento del otro, porque no hay acuerdo. No, del resto de la sociedad, del resto de la sociedad. De manera que esta reflexión en el ámbito económico, yo espero que la gente lo pueda entender. Muchas gracias, qué bien. Don Héctor. Don Pedro, la administración del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, hay que recordar los orígenes de ese partido y su fundador, el profesor Juan Bosch. Juan Bosch, cuando llegó a la administración del gobierno en 1963, se planteaba que los dominicanos y dominicanas tenían que formarse, lograr una formación para convertirse en agentes multiplicadores y transformadores en la sociedad dominicana. Eso explica que el primer programa de becas para cursar estudios en el exterior de dominicanos y dominicanas se aprobó en esa administración del presidente Juan Bosch. Se produjo el golpe de Estado, luego el presidente Bosch salió del PRD y fundó con un grupo de jóvenes el Partido de la Liberación Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana es como una continuidad precisamente de esos objetivos, que es prioridades para la educación, prioridades para la salud, prioridades de acciones gubernamentales que propendan a una sociedad menos desigual y a una sociedad que fortalezca sus instituciones. Lo que se ha producido en República Dominicana, en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, llevan confianza a la colectividad nacional. ¿Por qué? Observen un detalle. Se destaca en algunos medios el hecho de que el presidente Danilo Medina en su
primer año de administración, que se cumplirá el próximo viernes 16 del mes en curso, tiene en carpeta un conjunto de obras que se van a llevar el mes. O sea, el conjunto de obras ya que tendrá listas para inaugurar el 16 de agosto. A partir de ahí comenzaría ese programa, continuaría un programa de inauguraciones que se prolonga después del mes de agosto en curso. Obras de infraestructura, la atención que se le ha prestado a las escuelas, o sea, como trabajando de una manera acelerada, se le presenta la meta del año escolar 2013-2014, que se abra con 70 nuevas escuelas, y están las vías de producción y lo que en la sociedad se denomina las obras grandes, como es la autopista del Coral y lo que son las avenidas de circunvalación Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, es decir, obras visibles grandes. Pero ¿qué ocurre? Que se está el gobierno destacando en estas actividades y no pierde de vista lo que son prioridades puntuales que tiene la administración en la educación, en la salud, en la seguridad ciudadana. Ese anuncio que hizo ayer el presidente Danilo Medina en un acto con miles de incluidos en el programa de becas del gobierno, le da una idea, porque en el discurso del jefe del Estado que hizo, él refirió que estaba continuando, como lo había prometido en la administración, en la campaña electoral, continuando lo que está bien. Y él refería que ese programa de becas surgió en la administración del presidente Fernández y que su administración lo continúa y que ha decidido ampliarlo. ¿Qué noticia le daba al país en ese acto? Que más de 3.000 jóvenes dominicanos y dominicanas han sido incluidos para estudiar becados en universidades dominicanas. Más de 3.000 y más de 2.000 para estudiar en universidades del exterior. Esto dice mucho de un criterio y un sentido claro de continuidad del Estado, pero también ese criterio que tiene el presidente Danilo Medina de entender que la educación, que si la República Dominicana no logra avanzar en educación, le va a ser muy difícil poder ser un país que logre las transformaciones que requiere y sobre todo propender a una sociedad menos desigual, una sociedad que alcance lo que el presidente ha advertido, salarios que le permitan a los hombres y mujeres dominicanos construir sus proyectos, alcanzarlos. Y como ha dicho, con salarios de subsistencia, eso no es posible. ¿Y por qué se cualifican los recursos humanos? Precisamente para que los dominicanos y dominicanas, cada vez un mayor número, pueda tener la formación técnica y profesional para lograr empleos decentes o asumir proyectos personales, emprender proyectos personales que le permitan lograr la movilidad social suya y de sus familiares. Ese acto de ayer tiene una trascendencia extraordinaria porque de un lado el país vio la visión que lleva confianza el presidente de la República cuando concentra su atención en la educación y al mismo tiempo usted ve el conjunto de obras, múltiples obras en todas las regiones del país y el Distrito Nacional, pero sin perder de vista. Salud, ¿qué puede presentar también como bandera? Las mejoras que se han estado haciendo en la red de hospitales del Estado y una decisión histórica en el Servicio de Salud Pública de República Dominicana, que es esa decisión del gobierno de clausurar la denominada cuota de recuperación. Es decir, que ya un dominicano, una dominicana, cuando llegue a un hospital por una disposición
del presidente Danilo Medina ya no lo pueden parar para decirle quién va a pagar, quién se hace responsable, que hay que hacer un avance de tal suma, nada de eso. Incluso como un acto simbólico se le puso una nota de clausura. Esto da una idea y explica por qué en la sociedad dominicana hay confianza en la administración del presidente Danilo Medina y por qué la valoración. Porque la sociedad ve que tiene como el cuadro de la República y no pierde de vista ningún ángulo. Aquí lo estamos viendo, sí, las grandes obras de infraestructura, pero también vemos las obras pequeñas, vemos el sector salud, vemos el sector educación, vemos el sector servicios. Todo esto lleva confianza. Y lo otro es que no llegue el momento de verlo cuando termine el año. Es que en la economía dominicana, por informaciones ya de la Tesorería de la Seguridad Social que se están recibiendo, la República Dominicana, a pesar de las dificultades que ha afrontado en la economía, porque hay gente que pierde de vista que el impacto de la crisis económica y financiera global, cómo eso impactó en el mundo y las consecuencias que ha tenido, y que la República Dominicana no es un ente aislado. La República Dominicana ha estado aumentando, ha estado creando empleos en ese cuadro. Y hay un informe del Banco Central que da cuenta, para que ustedes tengan una idea de por qué la población confía en la administración del presidente Danilo Medina y en las administraciones del PLD. ¿Por qué? Porque efectivamente la creación de empleos ha sido una de las variables que puede mostrar que cuando ha pasado por la administración del gobierno, una administración del PLD, sube el empleo. Hay un informe preliminar del Banco Central que indica que, por ejemplo, a partir del último semestre de 2004, es decir, cuando retorna el PLD al poder con el presidente Leonel Fernández, hasta el último semestre de 2012, es decir, incluido los primeros 4 meses de la administración del presidente Danilo Medina y la pasada administración del presidente Fernández, se han creado casi 900,000 nuevos empleos. Cualquiera inmediatamente cuando se dan estas informaciones viene a plantearse duda. Esto es muy fácil, porque ocurre que ahora cuando se crea un empleo en República Dominicana hay un rastro que usted lo puede seguir y verificar y decir, vamos a ver si es verdad, que es la Tesorería de la Seguridad Social. Una vez se crea un empleo formal, inmediatamente, como se convierte en un cotizante, el empleador y el empleado, se registra ese empleo. Y esa información está ahí disponible. Hay gente que no le agrada que de estos puntos se hable, porque la República Dominicana nos hemos acostumbrado que aquí se entiende que se hace carrera política denostando, insultando o sencillamente injuriando, difamando a una persona o a una organización. Se parte de esto, y más en República Dominicana, que nosotros tenemos ahora un semillero de entidades que se autodenominan de la sociedad civil. Ya cualquier grupo político o económico en República Dominicana tiene el abono y se crean unas siglas y los medios de comunicación de inmediato le dan calidad de receptor confiable, y al poco tiempo esa sigla habla y destruye y depotrica, pero no hace un aporte, no se meten en lo que es cómo vamos en educación. Vamos a ver las estadísticas, vamos a ver los resultados de la gestión, cómo vamos en el empleo, vamos a ver las informaciones, cómo vamos en la economía por sus sectores, y eso va a permitir que pueda dar una opinión de más calidad. Pero en el debate dominicano eso no interesa. Y lo otro es una nota admirable, para que ustedes vean, hemos hablado de cómo el gobierno, concentrado en obras, múltiples obras, que demanda la población,
otras obras con una visión de futuro, como son las inversiones en la red vial, con el propósito de crear las condiciones de que República Dominicana sea un país que pueda acoger 10 millones de turistas. Todo lo que se está haciendo. Pero está el próximo viernes 16, se conmemora el 150 aniversario de la restauración de la República. Ese acontecimiento tiene que ser aleccionador para la sociedad dominicana de cómo un pueblo sin experiencia militar derrotó a uno de los ejércitos que en ese momento se consideraba con mayores recursos militares y sobre todo formación. Un pueblo unido, ¿cómo lo logró? Bueno, se ha organizado un programa de charla, lo ha organizado el Partido de la Liberación Dominicana, que son 32 charlas en todas las provincias, con el propósito de que explicarle en esta conferencia el impacto de la guerra de la restauración y qué valor tiene para la República Dominicana. Y esto nosotros también pensamos, don Pedro, Orión y Mozart, que tiene mucha importancia. Así es. Porque un pueblo que no conoce su historia, le va a ser muy difícil construir con visión de futuro. Mozart. Buenos días, gracias. Miren, muy brevemente, uno aspira a que la población dominicana pues procure establecer algún marco de diferencia o de referencia a la hora de ir viendo cómo van las instituciones del Estado. Por ejemplo, cómo se van desarrollando las actividades en cada una de los organismos del Estado. Hasta el momento, si no se es mezquino, hay que reconocer, y así lo están dando a conocer algunos levantamientos que se hacen, encuestas. La administración del presidente Danilo Medina va por muy buen norte, como se dice. Y con buenos vientos. Muy buenos vientos. Gracias a Dios y gracias a que el presidente de la República luce frenéticamente convencido de que no puede dejar un solo espacio a la inactividad o la ineficiencia en cualquiera de los estamentos del Estado. Y eso se hace notable en las entidades que conforman el Estado dominicano. El cumplimiento cabal, si usted hace un simple ejercicio, pienso que se puede procurar muy bien el programa de gobierno del presidente Danilo Medina, y cuando usted establece lo que hay allí en ese programa de gobierno y lo compara con las ejecutorias por sector, se va a dar cuenta de que la población no se está equivocando cuando mantiene un grado de popularidad un gobierno como este durante un largo año de muchas dificultades, con raíces internas y con componentes importantes externos que influyen directamente sobre el devenir de cualquier administración. En el caso particular de una administración con una economía tan dependiente como la nuestra, de factores externos. Y sin embargo, miren cómo hemos ido. Sin embargo, pienso que el mayor esfuerzo en esa dirección de poner la cosa en su justo lugar, debemos hacerlo los medios de comunicación. Por ejemplo, yo pienso que en la jefatura de la Policía Nacional, en la actual jefatura de la Policía Nacional, se están dando demostraciones de un esfuerzo dirigido a ir a las raíces de los problemas que han afectado por mucho tiempo a la Policía Nacional. Se nota que hay un interés en ir desmontando situaciones que, bueno, esa de Sosúa salió ahora, pero situaciones como esa se vienen dando en el país desde hace muchísimo tiempo al interior de la Policía Nacional. Ahora vemos que no se va sobre el cabo, el raso o el simple sargento.
sino que hay una disposición de que esa reforma, que debe empezar por una demostración cabal de una institución como esta tan importante para el Estado y para el país, se está focalizando desde el punto de vista de corregir de arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo. Yo no voy a entrar en detalle de lo que acaba de acontecer con esos generales y con esos altos oficiales que la Policía Nacional dice que actuaron con negligencia, porque realmente, para ser honesto, no conozco en detalle y no tengo por qué conocerlo tampoco, las interioridades de una investigación que está en curso sobre esa situación. Ahora, lo que sí le puedo asegurar es que las señales que estamos viendo de la actual jefatura de la Policía Nacional, es que hay el interés de ir a las raíces del problema que afectan a un organismo básico de la sociedad dominicana como es la Policía Nacional. Y yo pienso que debemos darle por lo menos tiempo a una jefatura. Y el morbo mediático no puede ir cuando hay una investigación que tiene un protocolo, que tiene una norma, una normativa que tienen que seguir a pie juntilla los diferentes organismos investigativos de la Policía Nacional. No pretendamos nosotros como comunicadores que se nos diga por qué esto no es así, por qué no es por allá, y por qué esto no se hizo de esta manera, y por qué debió ser de la otra manera. Yo pienso que hay un rigor, hay un protocolo. Entonces vamos a dar oportunidad a que esta jefatura de la Policía Nacional desarrolle ese programa, esas metas que se ha propuesto realizar en el marco de una administración de gobierno que ha apostado a la transparencia y a la eficiencia. Entonces, cada organismo del Estado tiene que responder a esa matriz que es la que ha puesto de manifiesto el presidente de la República en su persona, incluso. Entonces, vamos a dejar el morbo y adelantarnos a los acontecimientos y vamos a respetar también los protocolos y los procedimientos institucionales. En esa misma medida se inscribe lo que acontece en el subsector eléctrico. ¿Cómo usted va a titular que, como dice el periódico El Caribe, que en el sector eléctrico no se ha dado ninguna señal, que no sea práctico? ¿Cómo que dice el titular del Caribe? No está aquí el Caribe. No está ahí. El Caribe plantea que el gobierno con poco que mostrar en el sector eléctrico, óyeme, nada más falso. Intentando una reforma. Óyeme, nada más falso que ese titular. Ese titular no responde a la no verdad. responde a la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque si alguna señal, si algo se está mostrando en este gobierno, es la voluntad política para marcharle a la raíz del problema del subsector eléctrico en la República Dominicana. Porque sin marcharle al cambio de matriz, que es el elemento neurálgico del problema, no es mostrar un empeño en materia de política pública dirigida a resolver un problema de añales. Esa demostración la está dando la presente administración de gobierno. Pero eso también tiene un procedimiento. Lo que sucede es que aquí hay sectores, y no digo que necesariamente tengan que tener vínculo con el medio de comunicación, no necesariamente, pero hay sectores interesados en desmeritar que precisamente en el subsector eléctrico, donde el gobierno ha hecho mayor énfasis en demostrar que está en capacidad de aplicar políticas dirigidas a resolver un gran problema nacional, como es el problema del subsector eléctrico, y de afrontar intereses. Porque decidir incorporar al Estado en la producción y comercialización de energía en la República Dominicana, si eso no es una demostración de que hay voluntad en el gobierno para resolver un problema neurálgico, es en el subsector eléctrico. Entonces, por eso es que a veces uno se molesta, porque ligereza como ese titular, eso es una ligereza, que el gobierno con poco que mostrar en el subsector eléctrico. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Tenemos apagones, pero por supuesto que tenemos apagones. ¿Usted sabe por qué? Porque el gobierno está centrado fundamentalmente. ¿Usted sabe por qué tenemos apagones? Porque ya el problema que son los generadores están pidiendo que ya le deben 400 millones de dólares. Y ya lo están reclamando y ya comenzaron a desconectar. Ese es el problema. Entonces el gobierno no se puede detener en la coyuntura del apagón. No hay que ir a la raíz del problema y este gobierno está yendo a la raíz del problema. Eso hay que reconocerlo. Y nosotros hemos sido críticos de acciones públicas, de acciones del gobierno. Críticos severísimos. Ustedes lo saben perfectamente bien. Ahora, ligereza como esa, nosotros no podemos quedarnos callados. Eso es un abuso decir eso. Porque como si usted pudiera contratar 2 centrales térmicas de 300 megavatios de un rato para exactamente. Entonces, el gobierno está incluso dentro del protocolo, lo está respetando todo. Llamó a un concurso, a una licitación, donde participaron primero 11 empresas, luego de esa empresa salieron 6, y ya se está en procura de cuáles van a ser la que quede para construir las 2 plantas a carbón de 300 megas cada uno, que va del Estado, propiedad del Estado Dominicano, para sentarse de tú a tú, en condiciones de sentarse de tú a tú con el sector privado, para ofertar igual que el sector privado y acabar con el monopolio y el oligopolio existente y al cual apuesta mucha gente, incluyendo gente, empresarios de los medios de comunicación. Sí. Porque es así. Todos tienen acciones. Eso es de ese color, para que se sepa. Entonces yo pienso que no abusemos, y no abusemos de la gente, porque eso, cuando usted lo plantea así, en medio de las situaciones de apagones, que lo ha habido siempre, entonces usted quiere llamarle la atención por dónde que le vamos a dar el golpe a un gobierno que dice, el nacional de ahora de ayer, que hace un ejercicio diario, que anda por casi un 80% todavía de popularidad del gobierno, en medio de un escarceo donde se están preparando, como le advertimos ayer al gobierno, que a partir del 16 de agosto se van a desatar los demonios. Ya empezaron, le hablé del Falpo, ya anunció ayer en rueda de prensa que van a comenzar por algunas comunidades de provincia. Ayer mismo en la tarde ayer lo anunciaron. En la juramentación de la Junta de Vecinos de Licey al Medio, para que de lo la juramento del Falpo. Lo dije en la mañana y ya en la tarde, y lo mencioné por su nombre, el Falpo, porque tenían información en el sentido, se van a desatar los demonios. Pero miren dónde andan los dueños del país, como se les denomina a los empresarios chantajistas tradicionales del transporte público de pasajeros, diciendo que van a parar el país, porque ellos hay que darle, no solo hay que darle combustible, que se le da, sino que ahora están pidiendo que le dejen importar su combustible. 3.5 millones de galones. Pero ven acá, eso es salvaje. Pero ya tú sabes con entonces eso. La población que esté atenta, no es que todos le vamos a aplaudir al gobierno, no, hay cosas en el gobierno que si no están bien, no están bien. Pero no está bien, está mal. Chantaje, ese tipo de manipulación mediática, es la gente la que tiene que entender que nosotros debemos, como dice Orión, y por eso lo recojo cada vez que puedo, hay que abrazarse a Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, que está ejecutando a pie juntilla su programa de gobierno. Bien, señores, el próximo sábado, el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, el ITECO, celebra un seminario de importancia vital en estos momentos. Se llama el ITECO y el desarrollo de nuestros recursos minerales con responsabilidad. Entonces, hemos solicitado que vengan del Cibao personalidades como Esteban Tiburcio, quien es el rector del ITECO. El ITECO es un instituto que opera en la provincia Sánchez de Ramírez, allá donde están precisamente nuestros principales minerales. El ingeniero Julio Espaillat, un expresidente de la Cámara Minero Petrolera, el ingeniero Eduardo Verdeja, un experto en asuntos también de mineros, y nuestro conocido y apreciado ingeniero geólogo Juan Gil Ángeles. Esos 4 señores nos esperan en la sala de entrevistas para hablar de la importancia que tiene la minería en el presente momento histórico de la República Dominicana. Eso lo haremos dentro de unos momentos, luego unos mensajes.